Les damos la bienvenida a un encuentro más del Instituto del Hábitat y el Territorio del CATBA 9. Mi nombre es Paula Suero, soy la coordinadora del IAT. Hoy estamos en un encuentro de gestión ambiental y accesibilidad en concursos y licitaciones, organizado por la coordinación del área de desarrollo sustentable y ambiente del IAT, a cargo de la arquitecta Silvana Coronel. Van a exponer Silvana, va a exponer la arquitecta Mariana Yanes y el arquitecto Guillermo Bengoa. Gracias a los tres por este trabajo que realizaron y bueno, por esta síntesis. El marco general del encuentro de hoy es introducir en la práctica profesional las variables de sustentabilidad y ambiente en concursos y licitaciones. Voy a leer muy brevemente la presentación de cada una y de Guillermo. Bueno, primero va a exponer la arquitecta Silvana Coronel. Silvana es maestranda en la gestión ambiental de desarrollo urbano en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Trabaja en el estudio Mariani Cañadas Pérez Maravilla hace 20 años y es integrante de Avatar. Avatar es Asamblea de Vecinos trabajando por la Reserva del Puerto y bueno, como ya mencioné, también es coordinadora del área de Desarrollo Urbano Sustentable y Ambiente del IAT. Después va a seguir con la palabra Mariana. La arquitecta Mariana Yanes es magíster también en la GADU, en la Gestión Ambiental de Desarrollo Urbano de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es la coordinadora en accesibilidad del IAT, de acá del CATBA 9. Es docente de grado en la Universidad Atlántida Argentina y en la Universidad KS de Mar del Plata. Y desde el año 2000 integra grupos de investigación en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de acá de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y ha integrado y codirigido proyectos de extensión en la misma universidad y en la UTN también. Realizó publicaciones individuales y colaborativas y exposiciones en reuniones científicas de nivel local, nacional e internacional. Por último, nos va a exponer Guillermo Bengoa. El arquitecto Guillermo Bengoa va a exponer sobre la propuesta de calidad ambiental, evaluación de impacto ambiental. Es arquitecto y magíster también en la gestión ambiental de desarrollo urbano. Es docente de Historia de la Arquitectura y el Diseño en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y también docente de gestión ambiental de la empresa en la UNICEN de Tandil. Es coautor de un libro sobre evaluación de impacto ambiental. Así que bueno, sin mucha más introducción, les dejo la palabra y de nuevo agradecerles por lo de hoy. Hola a todos, todas y todes. Para iniciar, me gustaría hablar un poquito sobre el marco conceptual, sobre algunos conceptos que quedan un poco confusos porque tienen muchas definiciones, ¿no? En distintos encuentros se define qué es sustentabilidad, qué es ambiente, qué es desarrollo sustentable. Entonces quería un poco dejar en claro eso. Tomo la definición de un pliego de licitación pública que está tomado del Foro de San Pablo del 2002, que habla sobre qué es la sustentabilidad. Dice que el concepto de sustentabilidad se funda en el reconocimiento de los límites y potenciales de la naturaleza, así como de la complejidad ambiental, inspirando una nueva comprensión del mundo para enfrentar los desafíos de la humanidad y promueve una alianza naturaleza-cultura fundando una nueva economía, reorientando los potenciales de la ciencia y la tecnología. Hasta ahí voy a leer esa definición, que me parece que lo importante es eso, entender que esto implica un cambio en la matriz energética, una nueva economía, un cambio de la producción hacia la sustentabilidad. No es algo sencillo. Entender también la complejidad ambiental, que yo llamaría fragilidad ambiental, cómo algunas pequeñas variables pueden generar un gran impacto. En cuanto al ambiente, el ambiente
No existe el medio ambiente, no es un medio. El ambiente es un concepto que alude a una interrelación que surge de la articulación entre sociedad y naturaleza y otra vez sus impactos. La definición que da Fernández me parece muy adecuada y dice que la interrelación que estipula lo ambiental se presenta como un campo de relaciones entre dos esferas, la socioeconómica y la ecológica, cada una con su dinámica, y el campo específico de estas interrelaciones, aquellas que llamamos lo ambiental, es básicamente un conjunto de acciones tecnológicas productivas y de reacciones ecológicas. ¿En qué escenario mundial nos encontramos? Voy a nombrar los Objetivos de Desarrollo Sustentable como un acuerdo mundial de 18 objetivos para el 2030, que claramente no llegamos, estamos a 8 años, objetivos tan importantes como el fin de la pobreza, el fin del hambre, pero también tener ciudades sostenibles, energías asequibles y sustentables y acciones por el cambio climático. ¿Qué es el desarrollo sustentable? El desarrollo sustentable se diferencia del paradigma de crecimiento económico. Claramente el desarrollo sustentable a veces va a decidir un decrecimiento económico, porque es una responsabilidad a futuro, no es explotar hoy por el puro crecimiento de un PBI, que hasta un accidente puede generar un crecimiento de PBI. Todo lo que sea desarrollo sustentable es satisfacer las necesidades presentes sin comprometer de la capacidad de las generaciones futuras. Esto en un marco de ética y democracia es un nuevo modelo de desarrollo que sería ambientalmente sustentable, pero también socialmente sustentable, culturalmente sustentable, políticamente sustentable y productivamente sustentable. O sea, son muchas variantes que se interrelacionan. En este marco de comprender dónde estamos, en qué momento histórico, es que gana el premio Pritzker Francis Kéré. Francis Kéré es un arquitecto africano que busca modificar sus comunidades y resolver el clima, los problemas del clima, con escasez de recursos y generando inclusión. Toma responsabilidad por la creación de un bien público en tanto bien común y con justicia social y ambiental. O sea, ese es como el horizonte que tenemos como arquitectos, ¿no? Y arquitectas. Acá en esta imagen, bueno, hay alguna obra de Kéré, estas dos, pero también esta es de Glenn Murcutt con tanques incorporados de recolección de agua de lluvia. Acá se ven muros de tierra que no dejan de ser modernos. Acá se incorpora el tema del invernadero, cubiertas verdes. Bueno, todo esto es parte de la nueva arquitectura. Esto es las malas prácticas de planificación urbana y sus consecuencias. En lo que es frente costero y médanos, tenemos ejemplos claros de calles que cuando se abren al mar generan la erosión en las playas, cuando la remoción costera, la remoción de médanos se lleva puesta a los médanos y el mar avanza sobre la primera línea de construcciones que no deberían estar ahí porque eso es algo que se prevé y se sabe. El mar va a avanzar. El principio, los primeros, ahora vamos a hablar de normativas que tienen en cuenta estas cuestiones. Y sobre todo también nombrar los rellenos de humedales y sus consecuentes inundaciones cuencas abajo que nos han dejado saldos fatales en el caso de la ciudad de La Plata. Bueno, ¿qué normativas hay? Hay normativas sobre esto y bastante viejas. La ley de Código del Agua es de 1999 y prohíbe el loteo de una edificación a 150 metros de la línea de ribera. Luego el ADA del 2011 nos dice que la línea de ribera se mide a pie de médano, con lo cual ya tenemos una distancia importante de cualquier tipo de urbanización sobre la costa. Y este decreto provincial
para ampliación de municipios costeros, es el 3202 del año 2006, va un poco más allá, ya dice que el límite de protección del frente costero de estos médanos vivos es de 250 a 300 metros de la línea de ribera, pero esta ocupación en ese frente que puede tener estructuras de balnearización es solamente del 20% y tiene que cumplir las normas IRAN 42100 que indican que sean construcciones desmontables sobre pilotes que no interrumpan la dinámica dunícola. Aparte de eso, también dice que la traza vial tiene que respetar la morfología del terreno. Esto no pasa casi nunca y es para respetar las escorrentías naturales y los bajos interdunales, que es donde se recarga el acuífero. En este concurso, ahora voy a hablar sobre 3 concursos en los que participé. En este concurso, que es de crecimiento de Mar Azul, es un barrio nuevo, lindante con Mar Azul, que tiene un área protegida, una reserva existente, muy forestada. Acá se ve claramente Mar Azul como tiene una trama ortogonal colocada sin respetar ninguna morfología del terreno y cómo las calles van desaguando a la playa. Eso también es causal de erosión, como les comentaba antes. Y en la nueva implantación de la propuesta de este concurso en el cual participé desde el estudio Mariani, Pérez Maravillas Cañadas, bueno, tiene que cumplir con esta normativa porque está en las bases. O sea, las bases es el reglamento de ley 3202/6, que es el que expliqué hace un ratito. Entonces, tiene una lógica totalmente distinta de cómo se viene urbanizando. Bueno, para resolver estas cuestiones que marca el decreto ley, primero se tomó un relevamiento topográfico de todo, no digo el terreno, sino el territorio, porque son varias hectáreas, y se detectaron cuáles eran las crestas de médano, que son estas más rojitas y amarillas, y cuáles son los bajos interdunales, que es lo celeste, es el terreno más hundido. En esos sectores se recrean humedales que hay en la zona y se van a hacer como reservorios de biodiversidad. Las calles van a concurrir por los bajos interdunales y si se ve, solamente hay 2 cruces en estos 2. Bueno, no es necesario más, ya con eso está conectado el barrio. Y longitudinalmente atraviesa un parque lineal que coincide con las crestas de los médanos. Entonces, se logra respetar un poco estas normativas que les contaba. ¿Por qué es importante preservar el médano? ¿Por qué son importantes estos 300 metros, 250 metros de médano vivo? Porque el acuífero que se recargue debajo de ese médano es el que resuelve la interfaz entre agua salada y agua dulce de la napa freática. En muchas localidades lo que hay es gente que tiene una vivienda, quiere tomar agua de pozo, extrae y el agua está salada, porque no se cumplió con esta recarga del acuífero. Bueno, para que esto suceda, el frente del médano no tiene que estar forestado, esto es dinámico, este médano se va a mover, por eso no se puede tener construcciones fijas. Los bajos interdunales tienen que ser drenantes, no hay manera que se recargue el acuífero, sino. Y acá arriba, con esta colaboración del equipo de paisajismo de Antoniucci, nos mostraba lo siguiente. Esta forma de forestar que caracteriza Mar de las Pampas, Cariló, Pinamar, que son bosques de flora exótica que son capaces de adaptarse a ambientes salinos, pero que no dejan de ser exóticos, lo que hacen es deprimir la lenteja de agua, que es donde se recarga el acuífero.
La flora nativa del pastizal pampeano y de los ambientes medanosos es otra. Son gramíneas, son colas de zorro, es otro tipo de vegetación. Esa es la que tenemos que seguir usando para forestar algún árbol. Bueno, todos los árboles para el pastizal pampeano serían exóticos. O sea, no es que no haya que forestar con árboles, sino que crear un bosque artificial, como una idea bucólica del sur de Argentina, un bosque de pinos, ahí tenemos la clara explicación de por qué lo exótico daña el ambiente. Deprime totalmente la lenteja del acuífero. Acá, en esta acuarela que también hizo Oscar, socio del estudio, Oscar Cañadas, se muestra cómo en los bajos interdunales hay puentes y no se interrumpe el corredor biológico, que es lo mismo que muestra en esta lámina, que es exclusivamente de paisajismo, con todo el circuito sobre pasarelas arriba de las crestas de médanos. También se ve cómo los escurrimientos van hacia esos pequeños humedales que van a estar resueltas en las calles con acequias laterales. Así que de esa forma la calle es drenante, no está impermeabilizada con asfalto, pero tiene estos dos bordes con acequias y con reservorios de biodiversidad, como decía anteriormente, desde los cuales se entran las casas. Hay una normativa interna para el barrio propuesto, porque este concurso es de urbanización. Entonces hay un sector residencial que tiene esta normativa interna en el cual las casas tendrán su biodigestor y su lecho nitrificante para tratar las aguas residuales, entre otras sugerencias de sustentabilidad. Bueno, este concurso, cambié de tema, estamos hablando ya de otro concurso, del Premio Estímulo del año 2018. El tema principal era el rol del paisaje, proponer y reflexionar. Lo llevamos a cabo desde la Asamblea de la Reserva del Puerto. Obviamente, no sé si todos conocen, pero esta es la Reserva del Puerto de Mar del Plata, un área que conocemos y en la cual trabajamos y defendemos desde hace muchos años y que estaba muy degradada. Entonces tuvimos un diagnóstico de esas negatividades y de sus potencialidades y tomamos esto que dice Santinelli sobre el paisaje. Dice, el arte como construcción es el encuentro entre el hombre y la naturaleza en el cual el hombre se agrega sin destruirla. Por lo tanto, nuestras estrategias de diseño pasaron por camuflar las situaciones de introducirnos a la naturaleza, pero de observar y de no ser observados, de no interferir con el alto grado de biodiversidad que tiene la laguna de la Reserva del Puerto, que tiene contabilizadas de 150 a 170 especies de aves entre sus capacidades. Bueno, también buscamos enmarcar la naturaleza y mimetizarnos. Pero lo más importante de este concurso fue que al momento de entregarlo, fuimos convocados por el Consorcio del Puerto para trabajar en una mesa de trabajo conjunta. Y ellos tenían un proyecto de pasarela que es este de acá. Es una pasarela, como ustedes verán, bastante lineal. Nosotros teníamos otro diseñado y que fue el que entregamos en el concurso, de muy bajo impacto porque esta pasarela respeta, porque el día de hoy está construida, el circuito de visitas guiadas existentes. Entonces ya estaba impactado, eso tenía un caminito que lo generaban estas visitas educativas. Trabajamos con el consorcio, les dijimos que este era el mejor recorrido, que necesitábamos bajar acá se corrió en el Power el círculo, pero es acá en el bosquecito,
porque ahí era otro ambiente, teníamos otra apropiación y otras enseñanzas que ya se brindaban a chicos de muchas escuelas. Entonces se fue respetando estos cambios y giros de dirección que tenía la propia visita guiada. Esto se construyó, está para que el que quiera visitarlo. También tuvimos en cuenta el tema de la accesibilidad. No sé si se ve. Acá se ve. ¿Es accesible hasta dónde? Eso es lo que yo hablaba ayer con Mariana. Hasta acá. ¿Qué quiere decir? No se resolvió la llegada al mar, no se resolvió el tema del balneario público, que son temas que quedaron pendientes. Bueno, en conexión, este ya es otro concurso. Este es un concurso que hicimos en el 2020 con el mismo equipo, básicamente, pero algunas personas, sobre todo quedó una bióloga, una Silvia de Marco, María Sebeli, que es cultural, bueno, me sale ahora, gestora cultural, y 2 arquitectos, que sería yo y mi compañero, Diego Juárez. Bueno, ¿qué veíamos de Punta Mogotes? Una situación tan mala como la de la reserva, pero acá por mucha intervención humana y muy mala. El complejo de Punta Mogotes está caracterizado por una impermeabilización de unos estacionamientos fuera de escala, o sea, no se necesitan tantos estacionamientos, se ocupa el 30% en verano, y todo eso es asfalto impermeable. Entonces, esto es lo que sucede, se inunda. Las lagunas tienen los bordes fijos, o sea, no son márgenes que permiten ese crecimiento por sobrecarga de lluvias. Tiene un tratamiento de plaza, se corta todo hasta el borde, o sea que no tiene ninguna riqueza de biodiversidad. Habría que reforestar, bueno, un montón de apreciaciones. Y el tema de la accesibilidad es nula, está todo pensado para el auto, no hay accesibilidad peatonal, no hay cruces posibles desde el barrio. Nosotros somos vecinas y vecinos del barrio y es una odisea llegar a la playa. Aparte de estas actividades que no tienen nada que ver porque son altamente impactantes de residuos al lado de la laguna. Bueno, acá es lo que les contaba, este es el ambiente original, con bañados y médanos, y después de la civilización, digamos, no hay médanos, barrieron con los médanos todo este sector impermeabilizado de estacionamientos enormes y las consecuentes inundaciones. Nuestro trabajo, al ser un proyecto de ideas, una propuesta de ideas, directamente barrimos con lo existente, cosa que puede suceder y tiene el precedente en Pinamar, que barrió con toda su línea de balnearios de alto impacto y tiene ahora unos balnearios sobre pilotes con una normativa que pide eso, exige eso. Entonces, con ese precedente sacamos todos los balnearios y dejamos parte del sector de estacionamiento para regenerar los médanos. Luego forestamos los bordes de laguna con la flora nativa que corresponde y creamos esta correlación con las pasarelas del puerto, una continuidad del paseo, además de que ese borde estaría sobre pilotes, permitiendo que toda esta flora crezca y se desarrolle y no interfiriríamos con el corredor biológico que sucede por debajo. El mismo tema del médano protegido, bueno, no mucho más. Acá lo que vemos es eso, la conexión por puentes peatonales con el barrio en rojo, el parque lineal rodeando la laguna y por la playa. Y un corredor deportivo que utiliza los estacionamientos fuera de estación. Estas son 2 láminas más de ese concurso. Y acá sí ya pasamos al pliego. El pliego, o sea, lo anterior fue concursos, ahora vamos a pasar al tema de licitaciones públicas. Un pliego tipo de licitaciones públicas, ¿qué sucedió en el transcurso de los años que trabajo en el estudio? Vi que los pliegos eran muy similares,
tenían siempre los mismos requerimientos adaptándose a distintos programas, pero básicamente hay una generalidad de estos capítulos de accesibilidad y de sustentabilidad. Siempre van a exigir una propuesta de calidad ambiental firmada por un profesional competente, habilitado, que es de lo que va a hablar luego Guillermo. Y en caso de ser otorgado y ganado el concurso de licitación, también tienen que cumplir con la evaluación de impacto ambiental. Bueno, todos los pliegos tienen estos dos capítulos de accesibilidad y de sustentabilidad. Este es un pliego, uno de los últimos, una de las últimas licitaciones públicas es el Balneario 5 de La Perla. Bueno, ¿qué dice el capítulo de sustentabilidad? Dice que se tiene que trabajar sobre 4 tópicos que hay que explicitarlos en la propuesta. Uno es la concientización, el otro el tratamiento de residuos, el otro el tratamiento de aguas y el otro el manejo de las energías sustentables. ¿Qué significa la concientización? La concientización se refiere a la capacitación del personal que va a trabajar y también a un proyecto de educación ambiental que tienen que brindar. O sea, tiene que haber un espacio donde se brinde educación ambiental a los usuarios. El tratamiento de residuos urbanos implica, obviamente, la separación en origen. Para eso también está el personal capacitado, los tachos diferenciando categorías de húmedos y de húmedos orgánicos, de desechables, de orgánicos y de secos, que se pueden separar a su vez en otras categorías. Y esto va a ir a distintos depósitos de residuos en tránsito, para luego ser recuperados, puede ser por alguna cooperativa de reciclaje como Escura en Mar del Plata o con el reciclado municipal de los días martes y viernes. También el balneario, en este caso, tenía una salita de primeros auxilios, que significa que tiene unos residuos especiales, patológicos, con un circuito especial para retirarlo por una empresa y también en parte es para incinerar. Otro tipo de residuos son los orgánicos. En el caso de tener un restaurante que los genera, se necesita un depósito de residuos refrigerados y esos orgánicos son, la propuesta es usarlos en compostaje para abastecer todo lo verde del proyecto. Bueno, otros requerimientos del pliego es el tratamiento de aguas y referido a eso hay varios puntos que resolver. Primero, el tema de los artefactos sanitarios, las griferías, que sean artefactos de bajo consumo hídrico y con reductores de caudal, con aireadores, etcétera. Hay gran cantidad en el mercado. Después, la reducción del impacto de las inundaciones. Esto puede ser con cubiertas verdes y con recolección de agua de lluvia. Estas dos posibilidades nos dan un aporte de aguas que se sumarían al tratamiento de aguas grises. Las aguas grises son las que vienen de las cañerías, digamos, de las duchas, de las canillas de las cocinas, aguas que pueden ser tratadas y reutilizadas. Eso es el tratamiento de agua. Y luego también tiene este capítulo que se refiere al manejo sustentable de las energías. Acá hay algún criterio que tomamos del estudio está bien lo tecnológico, ¿no? Lo de energías alternativas, ponerlo como las que se conocen popularmente como los colectores solares para calentar el agua, los paneles solares para proveer energía, la energía eólica, la energía geotérmica y hay un montón más, todas dependiendo de la tecnología. Bueno, ese es un aporte que nos da una producción propia con la cual colaboramos con la que se toma de las redes eléctricas, por ejemplo, o de gas. Pero
lo que nos parece fundamental es avanzar en el diseño bioclimático, en que el ahorro energético sea la respuesta de diseño, de una energía solar pasiva con buenas orientaciones, que tenga iluminación natural, ventilaciones cruzadas, regulación solar a través de parasoles semicubiertos, pérgolas verdes, que no nos olvidemos de la región bioclimática y del cálculo del K, que todos lo vimos cuando estudiamos, pero que en el ejercicio poco se cumple. Luego, que los materiales que usemos sean lo más naturales posibles. Cuanto más cadena de producción se necesitó para producir ese material, más grande va a ser la huella de carbono de ese material. Por ejemplo, el aluminio es uno de los más contaminantes. Bueno, cambiar si las carpinterías son de aluminio, bueno, elegir las de PVC, elegir siempre este tipo de materiales que tienen regionalidad y economía en el transporte. Bueno, ese es el criterio general de la materialidad y de las energías y el diseño bioclimático. Acá yo quiero explicar un poco qué es el tratamiento de aguas grises, qué implica, ¿no? Porque se dice, y lo que implica es un rediseño de la red sanitaria. Implica tener 2 tanques de almacenamiento. Es salir del circuito lineal a uno circular. El circuito lineal es el agua potable para un único consumo, o sea, para todo consumo, el agua potable para una descarga del baño y luego ser descartada por la cañería del cloacal. Bueno, el tratamiento de aguas grises implica una doble cañería. Implica almacenar tanto el agua de lluvia como el que se produce en las piletas, las duchas, las bañeras, las bachas, capturarlas en otro segundo tanque, tratarlas y de ahí reconducirlas para la descarga de inodoros de limpieza y de riego. Bueno, estos puntos son los que se marcan en una lámina de la propuesta del pliego, o sea, cuando uno propone, cuando el equipo, el estudio propone, hay una lámina entera que es la lámina que responde al capítulo ambiental del pliego, con todo indicado, absolutamente cada espacio, cómo fue diseñado para resolver los distintos circuitos, el retiro de residuos, dónde está la planta de tratamiento, dónde están los sumideros que recogen las aguas de lluvia. Todo eso está marcado en una lámina entera. Y esto, lo que me parece interesante y por ahí da para otro nuevo encuentro, es cómo esto nos da una oportunidad de entender la arquitectura como proceso, no como objetivo de un artefacto impactante terminado, que es lo que dice un poco Francis Queré también, ¿no? La arquitectura como proceso implica un análisis, en este caso tomamos lo ambiental, para definir un edificio, como bien lo marcan estos croquis y gráficos y acuarelas de Cañadas, del estudio, que nos da un puntapié para el diseño. Es un edificio simple, son 3 bandejas superpuestas que resuelven el asoleamiento, la necesidad de sombra, la oportunidad de recolectar agua de lluvia en sumideros que nos dan un estanque, una situación con fachadas verdes internas, techos verdes, miradas hacia el mar y nula contaminación visual desde la vereda. Entonces acá eso es lo que digo, no es cumplir con lo ambiental, sino cómo responder a analizar la situación de implantación natural, con sus orientaciones, con sus vistas, y hacer un diseño sustentable nos da un resultado con mucha potencialidad artística, diría, ¿no? Bueno, eso es lo que yo veo cuando veo estos gráficos de Cañadas. Bueno, y por segundo, hablando ya de accesibilidad, y le paso a mi compañera Mariana Llanes, también hay una lámina ambiental, respondiendo a todos los requerimientos del pliego
en este caso del balneario 5. Bueno, te paso. Bueno, buenas tardes. Gracias, Silvana. Primero quiero contar que Silvana, cuando armó esta jornada, me pareció re interesante todo lo que ella está contando y que me invitara. Mirá, me pareció re lindo que me invitara. Porque cuando hablamos, ella estaba hablando, ¿no?, de los paradigmas que nos están rigiendo en realidad hace bastante rato, ¿no? Y que estos paradigmas aparezcan en las normativas, ya lo sabemos. Y directamente en las licitaciones y estén como programa en los concursos es básico, ¿no? No siempre estuvieron en las licitaciones capítulos de sustentabilidad, capítulos de accesibilidad. Aparecen relativamente hace poco tiempo, aunque los temas son viejos. Bueno, eso habla de que estamos en ese lugar, como explicaba Silvana, de la importancia de la sustentabilidad, y yo voy a hablar muy brevemente, porque lo interesante es contar lo del impacto ambiental, sobre las licitaciones y el capítulo que habla de accesibilidad. La idea yo lo entendí así, no sé si fue así, pero la idea de la invitación de la jornada es contar brevemente algunos parámetros a tener en cuenta. Desde la Coordinación de Accesibilidad hay distintas capacitaciones que están en la página del colegio, así que cualquier ampliación, digamos, sobre la temática se puede ver ahí. Como tomaban el tema de la costa, los temas costeros, la licitación que se tomó como ejemplo, ¿no? Que en general son todas muy similares, y en Mar del Plata hemos tenido diferentes experiencias, se tomó una licitación sobre la costa. Básicamente los capítulos tienen un capítulo de marco conceptual, que es lo que voy a explicar, lo que me interesa, las definiciones, voy a tratar de ser breve en eso, la normativa, que tiene que ver con el marco conceptual, y después tiene una serie de requerimientos que es bastante sistemática, y en eso no me voy a explayar, digamos que está en las normas y en algunos manuales. La primera parte, que es la más importante, tiene que ver con el marco conceptual, que es en realidad el paradigma en el cual estamos, ¿no es cierto? O deberíamos estar, aunque no estamos. Uno escucha mucho también el tema de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y quizás no sabe bien a qué nos estamos refiriendo. Esta convención se hace en Europa, en Madrid, en España, en el 2006, y fue muy importante, no porque fuese la primera vez que se trabajase el tema, porque el tema se venía trabajando desde distintos lugares hace mucho tiempo, sino es como que se marcó lo que tiene que ser con una regulación, con una ley, con una convención, en la cual Argentina formó parte, ¿no es cierto? O sea, al estar la normativa, ¿no?, al estar este paraguas de leyes, la accesibilidad, como también la sustentabilidad y otros temas, tienen las dos cuestiones, que el ambiente tiene que responder a eso, pero además se otorgan derechos. Se otorgan derechos a las personas, básicamente. Entonces, en cuanto la norma no se cumple, las personas que son sujetos de derecho pueden reclamar. Entonces, desde ese lugar tiene esta doble mirada, que en realidad es la misma, que lo hace aún más interesante, ¿no? No voy a leer la convención, pero en el artículo 9 es la parte de accesibilidad, que va a decir que las personas con discapacidad, la convención es sobre personas con discapacidad, puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, algo que cuando uno lo lee dice, está bien, es así, o sea, es algo de sentido común, lo que debería ser. Si bien la convención habla sobre las personas con discapacidad, esto como podríamos decir en un modo coloquial como que marcó la cancha para todo el resto de las normativas, porque la convención va a decir que se tienen que revisar todas las leyes. De hecho, actualmente se está intentando hacer otra ley de discapacidad, porque la que tenemos es en un gobierno de facto y se siguen trabajando.
Esto es una de las cuestiones que plantea, ¿no? La Convención. Pero nosotros cuando hablamos de personas con discapacidad, en general, se reduce el tema, ¿no? Se reduce a las personas con discapacidad. Y si nosotros pensamos en un ambiente accesible, lo que tenemos que tener es una mirada amplia sobre la temática y pensar en diversidad, que es como una palabra que está también, no de moda, pero es como, se está utilizando y a mí me parece como interesante y bastante correcta. Acá lo que quería mostrar es que, si bien en general los paradigmas o los conceptos más importantes tienen que ver con la Convención, y para los arquitectos y arquitectas particularmente el artículo 9, hay otros paradigmas, otros conceptos que sí vienen circulando hace mucho tiempo y que están también. Pero fíjense, ¿no? La Organización Mundial de la Salud habla de las ciudades amigables para los adultos mayores, ¿no? Como sectorizadamente, pero también pensando en esto de que si una ciudad es amigable para un adulto, es amigable para todo el mundo. Siempre pensando en las minorías, ¿no? En este sentido. Después también se habló mucho tiempo sobre las ciudades de los niños, ¿no? Si una ciudad es amigable para los niños, es amigable para todas las personas. Es el mismo, no es el mismo, pero tiene que ver con este concepto de las personas con discapacidad. O sea, hay muchos conceptos que trabajan en ese lugar. Hay muchos, no me voy a detener, pero sí para contar, hay consultoras, ONGs, la ciudad 880, la ciudad es para 8 años y para 80 años, ¿no? Conceptos más tecnológicos que tienen que ver con las Smart City, ¿no? Que pueden ayudar un montón a las personas con discapacidad, toda la cuestión digital, sobre todo personas ciegas, cómo se pueden manejar. Hace mucho tiempo en Estados Unidos, la ciudad confortable. O sea, son temas que se vienen desarrollando hace bastante, que es interesante que todas están hablando de lo mismo, ¿no? De la ciudad para todas las personas. En este esquemita, otra de las cuestiones que va a marcar un pliego son las definiciones. Dentro de las definiciones va a decir UMR, usuarios con movilidad y o comunicación reducida, ¿no? Bueno, dentro del, va a haber un catálogo, unas categorías, pero usuarios con movilidad y o comunicación reducida, todos, ¿no? Niños, personas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad. Dentro de las personas con discapacidad también son amplias las condiciones, ¿no? Podemos tener condiciones de disminución motriz, condiciones de disminución sensorial, perceptivas, auditivas, visuales, ¿está bien? O sea, cuando uno va comentando todo esto, dice, bueno, diseñar, ¿no? Como productores, ¿no es cierto? Diseñar o proyectar para esta diversidad es complejo, ¿no? También en algún sentido es utópico, pero es en lo que hay que pensar cuando uno va a diseñar cualquier cosa, ¿no? Una circulación, un espacio, ¿no? En este caso puede ser un proyecto de un pliego de un balneario, hay que tener en cuenta todas las condiciones. Pensar en diversidad, pensar en diversidad. En los pliegos van a hablar de las definiciones, accesibilidad, ya lo estuve nombrando, pero lo va a definir, acá voy a mostrar el logo de accesibilidad, que es en realidad el que debería estar vigente, pero fíjense que hay otra normativa que es vieja y que está la persona en silla solamente, ¿no? Que es muy reduccionista esa mirada, ¿no? Porque es sobre lo motor. En general, cuando se piensa en accesibilidad o en discapacidad, se piensa solo en usuarios de sillas de ruedas. Es muchísimo más amplio la mirada. Y el símbolo que va es que estoy ahí, bueno, se puede encontrar en un montón de lugares, la evolución, fíjense, ¿no? Como en hacerlo un poquito más dinámico. Y bueno, tiene un montón de otras cuestiones y justamente reinterpreta, ¿no? El hombre de Vitruvio por Leonardo da Vinci en el Renacimiento, que es justamente un paradigma idealizado, ¿no? Lo tengo acá y no está. Bueno,
Accesibilidad urbana edilicia, tiene que ver con lo mismo. ¿Qué se plantea? Que el modelo social que tiene que ver con la convención, además, va a plantear que la discapacidad aparece en cuanto el ambiente te encuentra con esa discapacidad. Si vos tenés un ambiente accesible, no tenés esa discapacidad, ¿se entiende? Fíjense cómo da vuelta la carga de la prueba, ¿verdad? Bien. Sigamos. Otro concepto que también es muy conocido, y ya es antiguo a esta altura, pero es muy interesante, que tiene que ver con el diseño universal, ¿no? El diseño universal lo que plantea es el diseño en el uso y que no esté estigmatizado para personas con, ¿no? O para personas adultas, sino que en el diseño de diferentes, no solo artefactos, ambientes, estén contempladas. Igualdad de uso y que haya diseño, ¿no es cierto? O sea, ser creativos en ese sentido. Unas puertas, por ejemplo, las automáticas que se abren, eso nos viene bien a todos, ¿no? Que sea flexible, ¿qué quiere decir? Un uso flexible, lo pueda usar un zurdo, lo pueda usar un derecho. Tratar de que el diseño, estos son los ejemplos del propio catálogo, ¿no? Del diseño universal, lo puedan usar todos. Simple e intuitivo. Acá están poniendo una alarma. Bueno, es un botón rojo, que todos lo entendamos. No solo las personas, o sea, uno cuando habla en accesibilidad también tiene que pensar en personas que no saben leer, por ejemplo, ¿no? Personas que se manejan con pictogramas, todas las cuestiones perceptivas, intelectuales, las condiciones con TEA, el trastorno autista, ¿no? Que tienen que ver con la percepción. Hace 2 jornadas nos visitaron Daniel Pasantino y arquitectas del grupo de investigación, está Jennifer Fernández hoy que nos está acompañando, y contaban cuestiones perceptivas específicas de problemas cognitivos como son el Alzheimer y la demencia, y cómo se proyecta, ¿no? en esos ambientes. Bueno, información fácil de percibir, tolerancia al error, escaso esfuerzo físico y la más chiquita es la más importante hoy, dimensiones apropiadas, ¿no? Cambiar un poco la mirada, lo que estaba contando también hoy Silvana, cosas que son de cuestiones lógicas, ¿no? Otra de las definiciones, que esto también se habla mucho, tiene que ver con la barrera. La barrera como concepto se entiende, es una barrera, algo que te impide. Del centro de investigación también el otro día estuvo acompañándonos Juan Manuel Escudero y yo me acuerdo de él que contaba, la barrera no es tan preocupante porque vos la ves, el problema es la trampa, ¿no? Cuando uno está diseñando y no tiene en cuenta todas las condiciones de las personas, no piensa en diversidad, puede estar generando un conflicto. Por ejemplo, esto ya se resolvió, es una imagen de Mar del Plata y cerca de la Diagonal, en donde a partir de una intervención de peatonalizar se pintó solamente, ¿no? las veredas y se unificaban con la calle. Una persona ciega así de largo, no había absolutamente nada acá, ¿no? Este problema también se da por no trabajar con personas con discapacidad, o sea, me refiero a las jornadas anteriores porque estuvieron muy interesantes, porque para poder pensar el ambiente, lo primero que hicieron fue investigar a las personas mayores, a los adultos con Alzheimer, a los adultos, o sea, primero fueron a investigar. Esto es lo mismo, hay que trabajar con las personas con discapacidad. Otra trampa que no es una barrera, ¿no? Como con la buena intención de querer hacer un acceso, ¿no? Una rampa, una persona ciega que viene caminando por acá, también, ¿no es cierto? Va a tener un accidente, está en el medio de la circulación, o sea, no se pensó en nada, simplemente esto que decías vos, Silvana, se cumple y muchas veces, bueno, mal. Esto es la vieja Playa Grande, ¿no? Que por suerte se fueron resolviendo. Otra cuestión que vos no podés ni cruzar, por ejemplo, en otra de los cruces de Mar del Plata. ¿Cómo voy? Bien. Esto también muy simple, porque por suerte es una temática que se sigue revisando. Cuando uno lee los pliegos se habla de
discriminación objetiva y discriminación subjetiva. Hay muchas, digamos, literatura que explica esto, con lo cual yo no estoy tan de acuerdo tampoco, ¿no? Habla de la evolución del modelo, ¿no? Entonces dice, en un momento había exclusión. Por ejemplo, lo que tenemos actualmente en Mar del Plata, esto es enfrente del Museo Mar, una escalera, así como la ven, sin baranda, sin nada, para llegar a esta playa hermosa, esta escalera. Esto es exclusión, o sea, a esa playa no vas, no podés ir. No hay baños, no hay servicios, no hay nada, no podés bajar. Listo. Esto que estoy mostrando acá son, fíjense, protestas en Estados Unidos. Es un video muy interesante que habla sobre el modelo social y va contando cómo fueron consiguiendo los derechos, en donde las personas con discapacidad dejaron la silla y la subían así, como para que te dieras cuenta, ¿no? Bueno, el modelo de exclusión es claro, ¿no? El modelo de segregación también es claro, ¿no? Estas personas van a estar, pero ahí, todas juntas, ahí, que en algún sentido lo que ustedes contaban el otro día, ¿no? De la jornada, los estoy como invitando mucho a que vayan a ver esas jornadas que están en YouTube, pero están buenas. Hablaban al final, ¿no? Esto de poner todas las personas mayores en un lugar, hay una segregación ahí, ¿no es cierto? Que no está bueno, se está reviendo ese tema. Integración, por ejemplo, en una escuela, puede venir tu hija o tu hija, tu hije, pero estas actividades no las va a hacer. Porque no podemos, bueno, va a venir, entra, va al aula, pero no va a poder jugar a esto. Entonces ahí no existe la real participación. Inclusión es el modelo en donde se supone que está la evolución, ¿no es cierto? Bueno, hay una inclusión. Todo en general, el grafiquito, no son míos, todo es en un circulito, ¿no? Que siempre nos lo replanteamos, porque la inclusión implica que alguien, ¿no? Como desde un modelo, me hace acordar en antropología o Giddens, ¿no? Ese modelo antropocéntrico, alguien te incluye. En realidad no debería existir la inclusión, sino la diversidad, todos juntos, ¿no? Como un modelo a seguir, porque esto de la inclusión también tiene un sesgo ahí un poco discriminatorio en algún sentido, ¿no? ¿Quién te incluye? Pero bueno, es como en lo que está. Es interesante, esto lo voy a pasar muy rápido, pero sí saber, cualquier consulta sobre esto se puede hacer en el colegio también, que la normativa viene desde la convención, que es una ley nacional que le da todo el rango. Hay leyes nacionales que tienen como una especie de manual, de catálogo, con todas las medidas habidas y por haber. Se puede revisar y es antiguo, siempre todo es perfectible, pero si alguien tiene que hacerlo, puede acudir ahí, que es una ley nacional. Hay leyes provinciales, fíjense que todas estas leyes que hablan sobre el ambiente. Establece la prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos, listo, todo, genérico. La ley provincial, todo edificio de uso público, sea su propiedad pública o privada, existente o proyectarse, debe ser completa y fácilmente accesible. Ya está. Nosotros tenemos ordenanzas, además, que son ampliatorias de las leyes provinciales, nacionales, y todo el paraguas nos lo da la convención, que estábamos acá. Y las ordenanzas que tenemos, si bien son perfectibles, no están mal. Mar del Plata tiene que, por ejemplo, en otros distritos, en otras delegaciones, hemos intentado trabajar porque no tienen ordenanza, aunque siempre van a tener esos paraguas. ¿Por qué se muestran las normativas y por qué en las licitaciones están las normativas? Porque es un derecho que tienen los sujetos a exigir, yo acá quiero estar, tengo que pasar, ¿no? Algo que me voy a olvidar, que comentamos de la discriminación subjetiva, ¿no? En un balneario que dice balneario accesible, pero todos los espacios de sombra o las carpas están en el mismo lugar. Eso no está bueno. Ahí hay una discriminación subjetiva, ¿se entiende? O sea, tiene que estar, yo tengo que poder elegir, no tengo que ir al 6, que se queda en sombra a las 3 de la tarde, ¿no? Para que se entienda. Bueno, otra de las cuestiones
de las licitaciones y de los pliegos tienen que ver con los alcances, y hay un criterio que es básico, que es sencillo, que tiene que ver con la cadena de accesibilidad. Si estamos hablando de accesibilidad, tiene que poder sucederse, ¿no? La accesibilidad comienza mucho antes, en este caso es un balneario como ejemplo. Aproximación a la playa, ya desde el transporte público, si estoy en transporte público. El acceso, ¿no? Poder ingresar, la permanencia, poder quedarme, acceso al mar. Hay muchos balnearios en Mar del Plata que por ahí tienen una silla anfibia, pero la persona no puede hacer nada más después, ¿no? Entonces, eso no es accesibilidad, ¿no? Acá se muestran ejemplos utópicos de accesibilidad donde, bueno, se puede estacionar, hay una cartelería, hay un sendero, hay un lugar de sombra, puede acceder a la playa. Este es un trabajo de tesis, lo voy a ver porque fue la maestría que él estaba, en donde una de las cuestiones que intentaba trabajar esta tesis tenía que ver con el borde costero, pero es esta cadena, ¿no? Que pasa en el cruce de la ciudad con la costa, ¿no? En esta cadena de accesibilidad. Ya voy 20, así que voy a terminar. Esto fue un concurso que hicimos con otras colegas, el concurso del Premio Estímulo, que si bien era sobre una vivienda, también proponiendo toda la cadena de accesibilidad con el espacio verde que teníamos enfrente, con la ciudad, ¿no? Sin cadena no hay accesibilidad, porque para una persona que no tenga dificultades en ese momento, puede seguir desplazándose, ¿no? Pero para una persona con discapacidad que no exista, o sea, hacer una sola rampa en un lugar y no hacerla enfrente es lo mismo que nada, ¿no? Entonces hay cuestiones que para unas personas son básicas y otras personas las puede sortear. Muy rápido voy a pasar esto porque ya está. Esto es lo que yo digo que es como más, digamos, más pautado y está en los manuales y en un montón de lugares que tienen que ver con los requerimientos funcionales y dimensionales. ¿Qué es lo que se necesita? Siempre pensando desde el diseño y no desde cumplir. Bueno, ¿cómo accedo? Primero tengo que enterarme, ¿no? Que hay una playa, cómo son esos lugares, cómo accede a esa visualización una persona en silla, una persona ciega, una persona donde hay que eliminarle toda la contaminación visual, bueno, cómo se arman los estacionamientos, que eso tiene que tener una vinculación con la playa, no hace falta nada, o sea, por ahí un pliego, una normativa te dice 2 espacios, vos ves los 2 espacios, pero eso después no se vincula con el edificio y eso, digamos, no corresponde. Los senderos, las circulaciones, ¿no? A la derecha hay un loteo de una de las playas de Mar del Plata. Bueno, aquí claramente una persona no va a poder con discapacidad, en este sí, fíjense, ¿no? Cómo se pueden armar espacios que son amables, que son agradables, que están diseñados, espacios de sombra, que no necesariamente son carpas, ¿no? Son otros conflictos que nosotros tenemos. Bueno, después cómo son las normativas en los, digamos, para abrir una puerta o un ascensor, cómo se diseñan las rampas. O sea, la normativa es una cosa, que está buena, se aborda, como el parámetro mínimo. Después está el diseño del lugar. Esto es Playa Grande, esto es Varese, esto es en Uruguay, ¿no? Que se diseñe con el lugar, que tenga que ver con el sitio. Bien. Esto también es, Playa Grande tuvo un pliego en donde estuvieron las condiciones de accesibilidad, bueno, sanitarios, espacios, esto es en Gesell, ¿no? Espacios de diversidad, vamos a llamarlo así, el acceso al mar, ya termino, nosotros sabemos en Mar del Plata hay escuelas de surf adaptado, hay un montón de actividades que se pueden realizar para que todo esto pase, todo lo anterior debe pasar, debe suceder esa cadena, ¿no? Estas propuestas un poco más audaces, ¿no? De espacios que, si bien Mar del Plata tiene condiciones particulares en el mar, se pueden pensar, ¿no? Espacios de sombra y donde alguien se pueda sentar, personas mayores o con niños y niñas, cómo son estas circulaciones hacia el mar, cómo son desmontables. Esto es una ONG de Mar del Plata
que en la playa Bristol, creo que es, trabaja y las van haciendo, como todo es perfectible. Por último, la comunicación, ¿no? Básico, porque algo es accesible, pero quizás no es todo accesible, o quizás necesitas ayuda. Entonces, muchas veces el símbolo no nos alcanza, ¿no? Hay que poder especificar qué partes van a ser accesibles, si necesito ayuda o no. Así yo puedo elegir, porque por ahí dice es accesible y no lo es. Estos son ejemplos de otras ciudades en donde muchas de sus playas son accesibles. Nosotros tenemos en Mar del Plata, digamos, las directrices de accesibilidad que trabajan, son de Nación y de Turismo, han colaborado con la temática, pero bueno, la verdad es que estaría bueno tener un mapa así, ¿no? Donde muchas de las playas sean accesibles y te expliquen qué parte es. Bueno, me pasé un minuto, pero... Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, agradezco primero la invitación del Instituto del Hábitat del Territorio, de Paula, Mariana, Silvana. Bueno, vamos a hacer como un complemento de lo que ya hablaron, describieron muy bien mis compañeras. Primero quería hacer dos diapositivas que hablaran un poquito de cierto marco teórico para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de evaluación de impacto ambiental. Una evaluación de impacto ambiental es básicamente este esquema, es decir, cualquier acción humana causa efectos. Los efectos en general son vagos o digamos, no se sabe exactamente sobre qué son hasta que se transforman en impactos. El impacto es sobre algo específico. Y esos impactos no siempre son negativos, pueden ser positivos, y en ese caso una buena evaluación de impacto ambiental plantea medidas optimizadoras, pero muchas veces son negativos y en ese aspecto se plantean siempre tres cosas, o medidas correctivas a nivel de proyecto para mejorar el proyecto antes de que se realiza, medidas mitigadoras, que son ahí cuando el proyecto ya está bastante definido, pero todavía se pueden agregar factores de corrección, y medidas compensatorias que a veces son las más riesgosas porque implican, bueno, se deja el proyecto más o menos como está y se compensa en otro espacio físico, en otro territorio. Eso se da solamente o se puede utilizar cuando son cosas más globales, es decir, uno puede talar un pedacito de bosque y compensar en otro lado lo perdido, pero son las más difíciles a veces de comprender y de evaluar también. El otro esquema, antes de entrar de lleno, que queríamos comentar era cuando ya hablemos de qué es un estudio de impacto ambiental, y básicamente, digamos, como en general creo que el 99% de los que van a ver esta charla son colegas, y a veces en la facultad no hay una materia que hable de específicamente qué es un estudio de impacto ambiental. Entonces, muy sintéticamente es un estudio en el cual se analiza un proyecto cualquiera que nos toque analizar en sus tres etapas distintas, o sea, dos partes, analizar el proyecto y analizar el medio sobre el cual va a estar impactado. El proyecto hay que ver las etapas distintas del proyecto, no solamente lo que uno ve siempre en funcionamiento, sino la etapa previa de la construcción y también la etapa de abandono, que es sumamente interesante en algunos casos. De esas tres etapas se identifican las actividades impactantes. O sea, qué cosas de todas esas son las más graves, porque todo va a ser impactos, pero algunas van a ser menores y otras mayores. Y con el medio también se caracteriza medio físico, biológico y socioeconómico, se identifican cuáles son las variables significativas para evaluar, se hace un diagnóstico del estado cero, que eso también es sumamente interesante, porque, por ejemplo, si comentó Silvana de la reserva del puerto, eso, para evaluarlo hay que tener en cuenta el estado en que ya está en este momento después de 100 años de intervención humana. No se puede volver posiblemente un estado prístino como era hace más de 100 años. Entonces, una vez que uno tiene caracterizado ese estado cero y tiene bien claro qué actividades del proyecto son las impactantes, se identifican esos impactos, se hace una evaluación de impactos y se plantea un plan de gestión ambiental que puede incluir monitoreo. Esos son los dos esquemas que quería recordar, porque muchas veces eso nos olvidamos o hay una parte de la carencia de nuestra currícula en este aspecto. ¿Cuándo hay que realizar una evaluación de impacto ambiental? Bueno, yendo de lo general a lo particular, la Ley Nacional del Ambiente de Presupuestos Mínimos indica que toda obra o actividad que en la nación sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes o afectar la calidad de vida, estará sujeto a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Pero como es una ley general, no avanza mucho más sobre eso.
Y la Ley General del Ambiente de la Provincia de Buenos Aires es parecida a lo que dice todo emprendimiento que implique acciones u obras que sean susceptibles de producir efectos negativos sobre el ambiente y o sus elementos deben contar con una evaluación de impacto ambiental previa. O sea, hay un marco general y después suele haber marcos específicos para casos específicos o reglamentaciones que han ido avanzando a lo largo del tiempo. Como bien decían hoy mis compañeras, las licitaciones hace 20 años no eran así las de los balnearios, prácticamente no decían nada y han ido progresando en sus aportes a mejorar el ambiente. Ahora una cuestión terminológica que parece a veces un poco engorrosa, pero es necesaria, me parece, que es, en realidad, evaluación de impacto ambiental sería el proceso completo, es decir, una evaluación de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental, más lo que el Estado diga, o sea, una declaración de impacto ambiental, la suma de ambas cosas, como está en la primera de los renglones allá arriba, sería el procedimiento completo. Así según la ley, con esa denominación, según la ley de la Provincia de Buenos Aires, la 11.723. Según la ley de presupuestos mínimos de la Nación, parecido, también debería hacerse un estudio de impacto ambiental que incluye un plan de gestión. El Estado debería, ante ese estudio, decir, bueno, hacer una declaración de impacto ambiental o un certificado de aptitud ambiental, de acuerdo al caso, y la suma de ambas partes sería una evaluación de impacto ambiental. En otras provincias se le agrega a eso lo que se llama aviso de proyecto, que es la necesidad de que previamente, incluso antes de hacer la evaluación, el emprendimiento, el emprendedor, sea público o privado, tenga que decir, bueno, acá voy a hacer tal cosa, se publicaba en los diarios del lugar, etcétera, que es una cuestión participativa interesante porque si alguien se quiere oponer, se encuentra que de repente ya están excavando o talando un bosque. Entonces, en otras provincias existe ese paso previo. Pero en general podemos decir que hay estos primeros pasos, que los primeros, el estudio, ese estudio técnico, lo presenta quien propone el proyecto o los profesionales que contrate esa gente. Después hay alguna instancia del Estado que lo evalúa a ese proyecto que presenta el privado y el resultado debería ser público, o sea, que eso es una de las cosas que falla en este país. En general todo esto se suele manejar con un ámbito de relativo ocultamiento o los resultados no son tan públicos como deberían serlos, ¿no? Esto, aunque sea 30 segundos, me quisiera detener en que ahí ya hay como una especie de dicotomía extraña porque presenta quien propone el proyecto su evaluación, que es medio extraño porque en el sentido de que es como si uno fuera a hacerse un análisis de sangre y le dijera al médico, mire, mejor que me dé bien el colesterol, así, porque como si uno se hiciera análisis de sangre poniendo los datos. Obviamente que para eso está, y eso es muy importante, y por eso como esto es una charla para colegas profesionales, lo quiero aclarar, nuestra ética profesional. O sea, no se puede, o sea, es como en cualquier cuestión, pero en las cuestiones ambientales hay que ser sumamente estricto con uno mismo, es decir, cuidarse en lo que uno está diciendo de las propuestas que está evaluando. Bueno, y el Estado, en esa segunda instancia que evalúa el Estado, muchas veces falla, o a veces falla en diversos estratos, porque no tiene los niveles técnicos, los profesionales técnicos, o si los tiene muchas veces están sobrepasados de trabajo, porque efectivamente hay muy buenos profesionales en el Estado, pero a veces están sobrepasados de trabajo. Sintetizando esta serie de denominaciones, las que están allí a la izquierda son los estudios técnicos, la evaluación de impacto ambiental, o el estudio de impacto ambiental, o el plan de gestión ambiental, o el plan de calidad ambiental. Todas esas son denominaciones que aparecen en distintos lugares. Y de otro lado están lo que el Estado responde a eso, que se suele llamar certificado de aptitud ambiental, declaración de impacto ambiental, etc. O sea, estos dos grandes globos son, lo que produce el privado o el que propone el emprendedor y lo que emite el Estado. Hechas estas breves aclaraciones, vamos a lo que está en el caso que nos lleva, que es los balnearios en Mar del Plata, con una nota previa que quería aclarar, que también mis compañeros ya lo han dicho, que hay una evolución constante o bastante frecuente en los pliegos de licitación, con lo cual capaz que yo ahora les cuento una cosa que en el próximo pliego ya mejoró o cambió, etcétera, pero eso es bueno en realidad. Después lo vamos a retomar al final, pero la primera recomendación es leer exhaustivamente como profesional el pliego al cual uno se está refiriendo, digamos, el pliego de licitación o el caso que sea.
He tratado, o sea, brevemente voy a contar varios casos. La municipalidad nuestra, así como otras del país, pero la nuestra en particular, tiene una ordenanza que se llama de iniciativas privadas. Es decir, alguien puede, no necesariamente tiene que esperar a que la municipalidad haga una licitación para algo, sino que puede decir, yo en este lugar, en esta plaza, en este baldío o en este pedazo de costa, quiero hacer tal cosa y puedo proponerla. La iniciativa privada avala esta idea de proponer algo, y en ese caso, que sería el primer caso previo, o sea, el asunto es así: un privado propone algo mediante iniciativa privada. Si el Estado evalúa eso, la municipalidad, y considera que es posible, que no es descabellado, es una cuestión razonable, viene el segundo paso, que es abierto y se llama a una licitación pública, pero siempre el que propuso tiene cierta ventaja porque ya sabe lo que va a proponer, ya eligió el lugar, ya tiene una ventaja inicial, digamos. Entonces, yendo a lo ambiental, si alguien quiere proponer, por ejemplo, para un balneario en una zona que no existe, o un balneario que no se ha llamado a licitación, etcétera, tiene que presentar una iniciativa privada, y ahí le piden el primer instrumento ambiental, que es una evaluación de factibilidad ambiental. O sea, la municipalidad dice, para presentar una iniciativa privada tenés que presentar una evaluación de factibilidad ambiental. Ahora lo vamos a describir un poquito más qué son cada una de estas cosas. Si se pasa ese primer paso, hay una segunda herramienta ambiental, que es la propuesta de calidad ambiental, que tiene que estar firmada por un profesional competente, que mostró Silvana en la primera diapositiva. Y si se pasa ese segundo paso, es decir, si el municipio aprueba esa propuesta, de todas las existentes elige una, esa propuesta elegida, la municipalidad tiene una tercera herramienta ambiental, que es, una vez que se adjudica la licitación, un estudio de impacto ambiental, que es el más grueso de estos tres que estamos hablando, que tiene que tener una certificación de impacto ambiental emitido por el organismo competente y avalado por profesional competente con visado del colegio profesional correspondiente. Ahí, entre paréntesis, recuerden ustedes como profesionales que también tienen que estar inscritos en la provincia, en lo que antes era la OPDS, en un registro que se llama RUPAYAR, que es el Registro Único de Profesionales, no me acuerdo qué, no son como siguen las siglas, pero es fundamental que, además de estar inscrito en el Colegio de Arquitectos y tener su matrícula al día, todo lo que se pide, estén en ese registro provincial, que hasta el momento es, digo hasta el momento porque la ley contempla a veces que se haya que pagar algo, pero hasta el momento no hay que pagar. Estos tres pasos que había comentado son si hay iniciativa privada. Si no lo hay, en licitaciones periódicas están solamente estos dos pasos que hemos contemplado y que tiene que tener, como bien lo mostró Silvana en ese balneario 5 para La Perla, están contenidas, además del documento de evaluación de impacto ambiental. Ahí le agrega una cosa interesante que ya contó Silvana, que es la propuesta de sistemas ambientales endógenos, que está en las licitaciones está muy detallada, es decir, prácticamente imposible meter la pata en eso, porque la licitación es muy exhaustiva de cuáles son cada uno de los 4 campos que tiene que barrer y cuáles son las cosas que tiene que hacer. Entonces, no me voy a extender mucho en eso, porque en realidad, digamos, la base conceptual y está en la licitación, y uno lo que tiene que hacer como profesional es agregarle la mayor inteligencia e imaginación que pueda para compatibilizar con el proyecto específico, ¿no? Quería también recordar que si en los balnearios implican obras hidráulicas, o sea que no es solamente en la costa, sino que hay algún tipo de protección, una escollera, cualquier cosa que intervenga en la deriva de las arenas, requiere una evaluación de impacto ambiental específica, que le van a pedir en la municipalidad que sea hecha con un geólogo, capacitado, etcétera. O sea, son muy rigurosos en eso. Incluso ha habido casos de balnearios que han obligado a desarmar defensas que tenían porque no tenían esta evaluación de impacto ambiental de algo que interviene en la costa en sí, en el mar en sí. Esto no hay que olvidarlo porque, bueno, por eso, porque incluso implican otros organismos provinciales, hidráulica, etcétera. Lo que yo quería ahora sí ir uno por uno por los casos, o por la descripción técnica de cuáles son. Para el primer caso, para presentar la iniciativa,
hay que presentar una evaluación de la factibilidad ambiental, que es la más menos profunda, iba a decir la más liviana, pero es la menos profunda lo que se le pide, porque simplemente se le pide, bueno, si hiciéramos este proyecto acá, más o menos habría impactos muy graves, ¿es posible hacerlo o no es posible? Y eso implica relevar la infraestructura existente, la infraestructura vial y energética. No se piden que haya evaluación de impacto ambiental, sino que se pide, bueno, más o menos, tiene lógica que esto se ponga en ese lugar. Eso es para la iniciativa privada. Si eso sigue aprobado, entonces, y se llama a una licitación, lo que hay que presentar, la persona que se presenta a la licitación es la propuesta de calidad ambiental, que ahí también está muy normado en la licitación, este tipo de cosas que tiene que tener, los tratamientos de efluentes coacales, efluentes de cocinas y baños, el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, la normativa vigente sobre buenas prácticas, eso entre paréntesis, la palabra buenas prácticas siempre es una cuestión casi escabrosa, porque uno puede... buenas prácticas se supone que es algo que está bien hecho, pero si no está reglamentado en algún lado, uno puede decir, bueno, para mí está bien hecho y no lo está de tal manera, entonces, pero bueno, es otro tema. El procedimiento de tratamiento de residuos, y muy detalladamente si va a haber filtros de arena, jabones, grasas, humos, etcétera. El personal con capacitación, periodos de inspección y renovación de componentes, gestiones ante otros organismos, o sea, todo eso tiene que estar en la propuesta de calidad ambiental. También la limpieza diaria de sectores de arena, tanto en la parte pública como en la privada, o sea, siempre todas las licitaciones tienen una parte privada, el sector de baños públicos, incluso dice la desinfección y limpieza de arenas, de plagas urbanas y colocación de cestos para residuos. Ahí también hay un tema relativamente difícil de... O sea, es interesante que lo hayan incluido en la licitación, pero los procedimientos de desinfección en sí de la arena podrían llegar a ser más peligrosos que por ejemplo, para un bebé que se meta arena en la boca, que lo que está en el lugar. Por eso, en realidad, lo que hay que hacer ahí es una limpieza física, en el sentido de que no queden, qué sé yo, de excrementos de animales, básicamente, hasta elementos cortantes, etc. Pero bueno, todo esto que estaba leyendo allí está en la licitación, entonces es medio difícil equivocarse. El espacio está de ahí en más para proponer cosas positivas. Y el segundo punto dentro de cuando una empresa se presenta a la licitación es los sistemas ambientales endógenos, que como bien ya comentaron, implican 4 puntos. La concientización tanto del personal propio como de los usuarios del balneario, el tratamiento de residuos sólidos urbanos, el tratamiento de aguas y el manejo sustentable de las energías. Que ahí, como siempre, existe una gradación. Uno puede hacer, como bien dijo Silvana, decir, bueno, pongo paneles solares y pongo recolectores o sea, transformadores para energía eléctrica, o puedo ir un paso más y hacer un edificio mucho más consciente, diseñado teniendo en cuenta las características climáticas, etcétera, una construcción más bioclimática. Y ahí prácticamente termina lo que se presenta en el momento previo a la licitación. También digamos, insisto con que estamos hablando no en un vasto público, sino en colegas profesionales. Esta parte tiene que ser muy rigurosa. ¿Por qué? Porque ahí uno no compite contra uno solo. O sea, en una licitación de un balneario hay, qué sé yo, 3 balnearios. Entonces, una vez que se presenta la licitación y que se presentan estas cosas hechas por nosotros o con colaboración nuestra, una propuesta de calidad ambiental y una propuesta de sistemas ambientales endógenos, hay siempre una instancia en las licitaciones en la cual el competidor puede mirar las presentaciones del otro competidor y hacer objeciones, hay una instancia de esas objeciones. Con lo cual uno no puede meter la mínima pata en esto porque va a ser registrado no solamente por la municipalidad y por los técnicos de la municipalidad, sino por el competidor que va a tratar de ver si efectivamente no, vos dijiste este sistema de tratamiento de aguas es imposible porque, y eso va en un documento técnico agregado. Por eso no es... hay que darle la mayor de las seriedades posibles a cada uno de los renglones que uno ponga en tanto en la propuesta de calidad ambiental como en la propuesta de sistemas ambientales endógenos. Y el último punto, sí, bueno, está bien, ya ganó la licitación, la municipalidad eligió a esta empresa y a este proyecto.
ahí hay que hacer un estudio de impacto ambiental. Que ese ya es el estudio de impacto ambiental grande, que tiene una matriz de impacto ambiental, plantea no solo medir los impactos, sino evaluarlos, uno por uno, un plan de gestión ambiental, medidas de corrección, mitigación y compensación, un plan de monitoreo, y no olvidarse, que por eso ahí lo pusimos en rojo, de que la propia ley provincial dice que una evaluación de impacto ambiental debe tener en algún momento una síntesis sencilla, no engañosa y clara de los impactos del proyecto, que lo entienda un lego. Porque uno puede poner muchas palabras complicadas, pero en algún lugar de la evaluación debe decir, efectivamente, esto causaría estos impactos, o este es el punto crítico y que debe resolverlo. Casi para finalizar, lo que yo quería decir, digamos, esto me parece, por edad he ido viendo esta evolución de las evaluaciones de lo que la municipalidad plantea en los pliegos de licitación, y me parece que ha sido súper saludable y que ha sido muy consciente. A pesar de eso, tengo una pequeña objeción que alguna vez lo he comentado, pero no, tal vez ellos tendrán sus razones, que es que en realidad le piden el estudio más grande una vez realizado, una vez adjudicada la licitación. ¿Y qué pasa si en ese estudio de impacto ambiental, que es más poderoso, más profundo, aparece algo muy grave? Por ejemplo, como comentaban las compañeras, en este caso no es tan grave, porque no estamos en Villa Gesell, que se extrae agua del acuífero y hay un problema de salinización. O sea, para mí, personalmente, en mi opinión personal, este estudio de impacto ambiental más fuerte debería ir en la primera etapa, cuando uno se presenta a la licitación, y después, si ya ganaste, sí, bueno, si ganaste, entonces tu propuesta de calidad ambiental, que es más como un software, digamos, es más mecanismo de gestión, sí puede venirse después, pero a mi humilde parecer, digamos, el estudio más grueso debería venir cuando se están eligiendo los proyectos. Pero esa es la única objeción y posiblemente, digamos, en algún momento se vaya modificando. Y lo último que quería comentar, para cumplir el tiempo que habíamos quedado, era, siempre pregúntense, o sea, como por si, en balnearios en particular, pero en cualquier evaluación de impacto que les toque realizar, si hay una legislación específica, porque la evaluación de impacto ambiental a veces hay legislaciones de aguas, o de bosques, o de energía, o de costas, o sea, hay un montón de leyes que no dicen directamente en el título de evaluación de impacto ambiental, pero en algún ítem tienen algo específico. También, ¿quién es el organismo de aplicación y control? Una segunda pregunta importante, ¿ante quién se va a presentar y quién va a controlar el monitoreo? También las características técnicas de la evaluación de impacto ambiental. Como les decía, no es lo mismo esta factibilidad ambiental del principio que una evaluación de impacto ambiental completa. Entonces eso es importante. En algunos lugares pueden pedirle descripción de procesos. Súper importante también las características del equipo requerido. Por ejemplo, si en la costa están interviniendo alguna cosa que tenga que ver con la arena, es fundamental contar con un geólogo. Y si están interviniendo en algún lugar que sea sensible a lo biológico, es fundamental que haya un biólogo que opine de su parte, porque nosotros no sabemos, digamos, los arquitectos somos muy omnipotentes y nos parece que podemos opinar de todo y opinamos de todo muchas veces, pero es fundamental porque la visión que te da el especialista, el geólogo, el biólogo, es fundamental y uno se tiene que apoyar en eso. Y el último punto que es una cosa que es más, como casi más personal mía, que yo vengo, me parece que es una de las fallas argentinas, que es la participación social, es decir, si es obligatoria, si se exige audiencia pública, que debería haber cada vez más mecanismos de estos y que le dieran bola, porque ahora se hizo la audiencia esta de las petroleras, yo participé, tuve 5 minutos para decir algo, pero ¿y dónde quedó eso? O sea, me parece que es fundamental esa participación, aunque muchas veces, como técnico, digamos, he escuchado participaciones que digo, este tipo está diciendo una burrada, pero no importa, porque está diciendo la burrada que él sabe o que él cree que es así, entonces será función del Estado o del estudio técnico decir, no, mira, tal cosa no es así porque técnicamente de otra manera, pero es fundamental escuchar a la gente, aunque a uno le parezca que técnicamente está diciendo una cosa que no es correcta. Será función de todos producir esta educación, como el famoso educar al soberano que decía Sarmiento hablando de otra cosa, es eso, educar a la gente para que tenga esa educación ambiental. Y con esto creo que terminamos. Sí.
Eso nomás. Bueno, gracias. Acá en el streaming del YouTube, del canal de Catba TV, bueno, hay muchas felicitaciones, muy buena exposición y trabajos, muy clara la presentación, muchas gracias. Todavía no hay preguntas. Yo abro un poco acá el micrófono, si alguien quiere, pero por ahí empiezo con alguna. No, por ahí siguiendo con lo último que expuso Guillermo, me preguntaba porque a veces una lee, ¿no?, las licitaciones y la verdad que son muy completos, tienen muchísima información, pero me preguntaba como en lo posterior, ¿no?, en el control de todo aquello que está comprometido en esa licitación, ¿no?, en donde muchas veces se puede también corroborar que no condice, digamos, lo que está escrito con lo que se ejecuta o no se ejecuta. Entonces, la pregunta iba ahí un poco por el control de parte del Estado de esto que los privados están comprometidos, ¿no? Como alguna reflexión al respecto, o si es que el Estado está sobrepasado, qué es lo que sucede ahí, ¿no? Sí, para mí ese es el punto crítico en toda la Argentina, no solamente en los balnearios ni en la municipalidad. O sea, hay evaluaciones de impacto ambiental muy buenas y hay respuestas del Estado muy buenas como de documento, pero después no se verifican. Es imposible, no tenemos mecanismos de evaluación, no tenemos, por ejemplo, sí, sí. Estábamos en tema playa, pero... perdona. No, eso, pensaba en las evaluaciones de impacto de los barrios cerrados y barrios privados que están proliferando rápidamente en la región. Sí. Sí, incluso que hay, perdón, ¿no?, como pedidos de acceso a la información que dan cuenta claramente que los barrios se comienzan a construir con respecto a los barrios cerrados, urbanizaciones cerradas, sin ningún tipo de aprobación, ¿no?, sin ningún tipo de permiso. Sí, pero eso es igual de grave, pero también es grave la falta de poder de policía posterior. Claro. Digamos, Mar del Plata fue pionera en la provincia, por ejemplo, con la ordenanza de agroquímicos, no es un tema balneario obviamente, que daba 1000 metros de todo lo urbanizado para poder fumigar. Y sin embargo eso, que fue una acción de como 6 o 7 ONG que se juntaron, presionaron a los concejales, etcétera, nunca se pudo llevar a cabo porque hubo una reunión del Consejo Deliberante en la cual vino la gente de Medio Ambiente y dijo, yo tengo un inspector para hacer esto, era imposible llevar a cabo. Entonces, ese punto es crítico. También es otro punto argentino crítico que el empresario no tendría que estar todo el tiempo el Estado tratando controlando con el poder de policía, sino que la profesión, digamos, el dueño de un balneario tendría que ser suficientemente consciente de eso, de separar los residuos, de lo que sea, y la verdad no siempre es así. Incluso hay una ley provincial relativamente nueva, que habla de los residuos de los balnearios, que yo sepa no la está cumpliendo nadie, porque implica tener un profesional responsable por balneario, que no es que esté todo el día ahí, sino que se haga responsable de cómo es la gestión de los residuos del balnearios. Me parece, no sé, capaz que no estoy actualizado, pero que yo sepa no hay ningún balneario que esté cumpliendo eso, tener un profesional responsable que firme, habilitado en el registro de La Plata, etcétera. Pensaba, perdón, que es como el techo en estos temas, porque en accesibilidad, sí, ahí quedamos, porque en accesibilidad hay un montón de normas, de cuestiones que se vienen trabajando hace un montón, pero bueno, seguimos viendo edificios nuevos que no las cumplen, locales que no las cumplen, la ciudad sigue siendo un desastre y justamente no hay control. Es verdad lo que vos decís, ¿no? El empresario, el comerciante o el inversor tendría que tener la propia conciencia, el proyectista, ¿no es cierto?, de interiorizarse cuando va a hacer algo específico, por ejemplo, ¿no?, una residencia, un balneario, cuáles serían, o sea, ir un poco más allá. Pero después ese es el techo, ahí quedó, ¿no? Pues si nos rigiéramos solo por las normas, estaríamos... Yo quería decir algo sobre una de las preguntas que planteaste, Guillermo, al final. En esas preguntas que pusiste de la última, dice,
si la participación social es obligatoria. Creo que sí, que la ley nacional implica una audiencia pública exigida, pero eso es a nivel nacional. Entonces la provincia, ese es el déficit que tenemos en la provincia de Buenos Aires, el OPDS, que es el organismo de evaluación, dice que la audiencia pública va a ser discrecional. O sea, si ellos consideran que la tienen que hacer, la hacen, y si no, no nos enteramos nunca, sale con la evaluación de impacto aprobada. Bueno, estoy contando eso porque es lo que pasó en el caso de la Reserva del Puerto. Hasta que no hubo una organización que ejerció un control, que pidió acceso a la información pública y que hizo un juicio contra OPDS, una asociación de vecinas y vecinos, que juntamos plata para pagar a un abogado y que desde ahí pedimos la audiencia pública, que el día de hoy no está. Quiero decir, que haya una norma provincial que sea menor que la nacional sí pide la audiencia pública, entonces eso pone sobre la mesa y el acceso de todos lo que está sucediendo, lo que se va a aprobar, la obra, si es clandestina o no, porque si no tiene una evaluación de impacto aprobada, y cómo es esa evaluación de impacto y cómo entramos desde la sociedad civil a participar y a opinar, ahora con el acuerdo Escazú, con más autoridad y con más poder de tener esta licencia social que se piden para habilitar cualquier actividad dañosa del ambiente, ¿no? También implica esta aceptación social, esta licencia social. Y en este sentido, el protagonismo de las organizaciones sociales es lo que vemos pidiendo que se ponga en claro toda la información. Por ejemplo, hablaba Guillermo de las petroleras y de la audiencia pública. Bueno, esa evaluación de impacto ya fue cuestionada en el juicio que se inició, porque estructuralmente no cumplía con un montón de todas las instancias que explicaba recién Guillermo que se deben evaluar. Y así, si eso lo aprueba el Estado y no tenemos participación, es como que se aprueban las partes y sale la actividad sin ningún tipo de control. Tiene muchas fallas el sistema. Bueno, esa es más o menos lo que vengo viendo como una ciudadana común, ¿no? Tenía otra pregunta que tenía que ver con lo formativo, ¿no? La pregunta es cuán incorporados están estos, un poco lo dijiste en tu exposición, Guillermo, pero cuán incorporados están todos estos conceptos de impacto, ¿no? en la formación de arquitectas y arquitectos. Así como en el tema de accesibilidad, que hay una electiva de hace unos años, pero es eso, nomás no está dentro de la currícula firme, o sea, si alguien quiere no la cursa. En evaluación de impacto ambiental tampoco todavía la currícula no ha sido modificada para que sea más fuerte eso. Hay una materia electiva que a veces se da, a veces no se da, pero sí falta eso, es una carencia importante, formativa. Porque aparte pensando en el impacto desde lo que se proyecta, ¿no? Desde el diseño, desde el impacto de la obra construida y su posterior funcionamiento, o sea, no hay materias que aborden. De a poquito hay como una especie de conciencia de época que va pregnando en todo, pero es muy lento. Para mí debería haber más fuerte, porque son instrumentos técnicos que aparte van cambiando muy frecuentemente, no alcanza con decir una vez una cosa teórica. Sí, para mí estamos un poquito en deuda de eso. Sí. También es cierto que hay que trabajar colaborativamente. Yo ahí me olvidé, puse un poquito de los equipos. O sea, no se puede hacer una evaluación de impacto ambiental solo. Yo trabajo, por ejemplo, bastante con una compañera que es licenciada de gestión ambiental de la Universidad del Centro y tiene otra visión. O sea, por algo no hay especialistas en cada una de las especialidades. Y aparte, después viene un geólogo, en un caso que el tema sea el pelo de agua, y uno no sabe si está a 1 metro, a 1,20 m, o sea, lo tiene que decir un geólogo eso. Entonces, es fundamental trabajar en equipo para los temas ambientales. Para todos. El otro día veíamos también en esta charla que estoy comentando que para trabajar algunas especificaciones del ambiente se trabaja con médicos, con terapista ocupacional, si no, no lo sabes. O sea, la interdisciplina es algo que... Vos comentabas algo de la soberbia del arquitecto.
No te voy a tirar la lengua. No, pero es algo que en estos temas, si no, no se puede trabajar. O sea, lo interdisciplinario es como básico para poder trabajar en el ambiente o con las personas, si no, es como imposible. Sí, y no, después por ahí pensaba como en la charla tanto de Silvana como de Mariana, me resultaba re interesante cómo en el proyecto que mostraste, Silvana, cómo la normativa de distancia desde la línea de ribera puede ser una cuestión a tomar desde el proceso de proyecto, ¿no? De proyecto, de diseño. Y me quedaba como con tres frases ahí que aparecieron. Bueno, vos la titulaste, Silvana, la dimensión ambiental como vector de diseño. Después en la de Mariana aparecía pensar en diversidad y pensar la cadena de accesibilidad, ¿no? Y cómo todos esos conceptos y marcos me resultan muy potentes desde lo proyectual, ¿no? Para pensar y proponer, que es un poco lo mismo que dije en la otra charla de accesibilidad, pero es realmente como cuando desde la arquitectura uno tiene como esta actitud más investigativa, ¿no? Con respecto a dónde uno va a proyectar y a pensar un ambiente, una obra, lo que sea, todo eso tiene una potencia tremenda desde lo proyectual. Por ahí, sí, lo venimos comentando en las jornadas y es un poco la función del IAT y acaba mucho de lo personal, pero no sé si tiene que ver, digamos, la investigación en el arquitecto es parte de su metodología de trabajo, ¿no? O sea, ya no estamos en un modelo renacentista que bajás iluminado y un día te salió el proyecto, eso no existe, o sea, la investigación es parte. Quizás en algunos espacios hay otros modelos que siguen priorizando, en donde esto es secundario, esto es lo que por ahí decimos, ¿no? Modelos que tienen más que ver con lo formal o con otras búsquedas, ¿no? Entonces, ahí es donde uno se plantea, bueno, ¿hay uno en contra del otro? No, no es uno en contra del otro. Lo que pasa que hay, digamos, estos temas, el tema ambiental, el tema de la accesibilidad, son temas básicos que desde la universidad se ven en una electiva. Entonces, el arquitecto o arquitecta de por sí investiga, ¿no? Porque siempre nos tocan diferentes desafíos y diferentes... Claro, vos no estás atendiendo siempre lo mismo. O sea, eso es tu formación. Tu manera de proyectar es investigación. Entonces, lo que en mi humilde opinión lo que hay que hacer es incorporar estos temas dentro de tu tarea proyectual. No es un tema, como decía, que se cumple. O sea, nosotros lo abordamos desde la norma, desde el pliego, desde afuera. Ah, bueno, mira, ahora me lo piden y hay gente que nos interesa el tema, entonces, bueno, no. Yo creo que eso es erróneo en la formación, es una opinión personal y humilde, después de haber atravesado, estar recibida hace 20 años, haber hecho la maestría de gestión ambiental, haber atravesado becas de CONICET y tal, y darnos cuenta de que, a ver, no estamos habitando un mundo confortable, eso es lo que hay que mirar. Un mundo de la forma, digamos, en ese paradigma no es un mundo confortable. Lo vemos en nuestra ciudad. Entonces, yo creo que no tiene que ser una lucha, sino un acuerdo, ¿no? De cuáles, nosotros hablamos desde género, por ejemplo, cuáles son los paradigmas que están vigentes. Claramente no son estos. Están, pero no están donde quizás deberían. No sé si me explico. Por ahí, ¿no? El paradigma que está vigente tiene que ver quizás con lo tecnológico, con lo formal, con otras búsquedas que están bien, pero evidentemente ya tienen que evolucionar e incorporar, no es que hay que dejarlas, incorporar otros paradigmas para vivir mejor, que no nos está pasando eso. O sea, ese es el parámetro, no lo que diga uno, lo que diga otro, es salir a la calle y darte cuenta que esto no está bueno, ¿no? Y otras ciudades sí lo tienen, o sea, no es lo que dice fulano, mengano, es lo que uno ve, lo que uno habita. Y me parece que pasa por ahí, por eso, o sea, a mí me parece súper interesante abordarlo hasta como una cuestión de capacitación, como educativa, si se quiere, ¿no? Esto desde un colegio profesional, parece como muy importante, más allá de los personajes o las personas que lo cuenten, que sean después otras personas, pero son los temas que tienen que ser. Sí. Bueno.
Permiso, cuando dijo del colegio profesional, me da pie para una cosa que me quedé pensando hoy cuando habló Silvana de Mar Azul. Que en realidad, cuando se llega a la evaluación de impacto ambiental, ya estamos ante un proyecto. Sería muy interesante que en Argentina existiera la evaluación ambiental estratégica, que lo que es un paso previo, que lo que está evaluando son las políticas o los planes. Porque, por ejemplo, el caso, me acordé en Mar Azul, porque ahora ahí en Mar Azul hay una disputa con un proyecto costero, pero en realidad el proyecto se respeta perfectamente el Código de Ordenamiento Territorial. Entonces, capaz lo que habría que haber sido es un paso previo, antes de que apareciera un proyecto específico, que por ejemplo con los colegios profesionales nos implicáramos en, bueno, ¿cómo es el plan estratégico o el código de esta ciudad? ¿Qué pasa si de repente cumplimos bien todo el código, llenamos toda la costa? Y eso, porque las evaluaciones puntuales, digamos, la evaluación de impacto ambiental siempre es puntual ante un proyecto. Una evaluación estratégica implicaría saber qué pasa si de repente, aún respetando todo el código, de repente toda la costa parece llena con esa densidad, por ejemplo. Porque posiblemente proyectos individuales sigan dando bien las evaluaciones de impacto ambiental. Lo que está faltando es un paso previo, que falta también en la Argentina, ¿no? De lo que habla Guillermo es del efecto acumulativo, o sea, de estas densidades, bueno, no quiero volver a traer al punto el tema de las petroleras, pero es inevitable. Evaluar una actividad puntual cuando tenés un frente de 18 actividades juntas, esa es la evaluación estratégica. Lo tenemos que llevar a la planificación y a cualquier actividad. Es indispensable tener esa herramienta. Bueno, muchísimas gracias.